Empiece. Ok, entonces comenzamos a estudiar el Evangelio de Lucas. Ya vimos la carta a los Colosenses, ya bastante comentamos sobre la carta a los Colosenses. El martes pasado, entonces comenzamos la introducción de la carta de San Lucas o el Evangelio de San Lucas. Se le atribuye a él, se piensa que fue Lucas el que escribió este Evangelio, igual que Hechos de los Apóstoles, debido a que el autor de Hechos, a partir del capítulo 16, ya él toma un papel protagonista dentro de la narración. O sea, él habla en primera persona en todas las situaciones que vive Pablo. Por lo menos en el caso en el capítulo 16, cuando por primera vez se menciona el mismo en primera persona, lo vemos en el versículo 10 del capítulo 16. Dice así: cuando vio la visión, o sea, Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia. O sea, que el autor de la carta a los Hechos, o los Hechos de los Apóstoles, ya él estaba involucrado juntamente con Pablo cuando él estaba en su segundo viaje misionero, cuando él viaja a Macedonia, cuando él llega a Filipos. Filipos cuando convierte a Lidia, convierte al carcelero y por ahí sigue convirtiendo algunos más. Pero ya él habla en primera persona. Y sabemos que Lucas es un discípulo que estuvo siempre con Pablo, hasta el final. Vemos a Lucas viajando hasta llegar a Roma, hasta en el naufragio que tuvo Pablo cuando llega a la isla de Malta, hasta cuando lo pica, lo muerde la culebra allá en la isla de Malta. Hasta ahí estaba Lucas presente, en la cárcel, cuando Pablo estaba en una casa alquilada, como termina el libro de Hechos. Lucas estaba ahí también. O sea, Lucas siempre estuvo presente. Por tanto, se atribuye o se cree que Lucas fue el que escribió tanto Hechos de los Apóstoles como el Evangelio que se le atribuye a Lucas. Y se sabe que las dos cartas fueron escritas por el mismo autor porque se le está dando o se le está dedicando esta carta a un hermano que es llamado Teófilo, se le llama por nombre Teófilo. Y Lucas, el autor de la carta, lo trata como excelentísimo Teófilo. ¿Se acuerdan lo que significaba Teófilo? Amado de Dios, amigo de Dios, algo así, más o menos lo que el significado del nombre Teófilo. Algunos dicen que no era una persona, sino que es una dedicatoria que hace Lucas, cuando escribe la carta a todos los que son amados de Dios, a todos los que son amigos de Dios, pero otros dicen que sí era una persona, era un hermano, porque lo trata personalmente. Cuando le dice para que conozcas bien, o sea, lo habla en una sola persona, hablando solamente con uno. Dice en singular, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Has sido instruido. O sea que él había sido instruido y habla de una sola persona, habla en singular. Por tanto, se cree que este Teófilo era un hermano de la iglesia, ya había sido instruido, y Lucas, o el escritor de este evangelio, igual que Hechos, le dedica estas cartas a Teófilo para que Teófilo pueda comprender todas las cosas en las cuales había sido instruido. Se escribe todo en orden, en orden. Sabemos que es una carta histórica, o sea, se habla de historia, la historia, porque Lucas aparentemente no estuvo presente en, en ninguno de los hechos que él está narrando, aquí por lo menos en la carta y hasta el primer viaje de Pablo. Lucas no estaba presente, pero él dice que lo investigó con los que fueron testigos de lo que había sucedido. Y vemos que la investigación de Lucas fue bastante buena, fue una investigación bastante importante y bastante profunda, porque cuando leemos la carta a Lucas, igual cuando empezamos a leer el libro de Hechos, en los primeros capítulos, hasta el capítulo 15, que Lucas no estaba presente, vemos que hay muchos detalles, se nombran muchos detalles de lo que sucedió en esos tiempos. Fíjese que Lucas narra eventos que otros narradores de los otros evangelios no los narran.
Aquí él empieza hablando de cómo fue que nació Juan el Bautista, o cómo fue que quedó embarazada Elizabeth, y Zacarías cómo llegó a ser papá. Se narra también cuando Jesús fue llevado a Jerusalén cuando se perdió cuando tenía 12 años. Eso es algo que no lo nombra, no lo dicen los otros evangelios. También hay cosas que Lucas omite, por lo menos el caso de la matanza de los niños por parte de Herodes. Lucas no habla de eso, no habla de eso, de los magos, tampoco habla Lucas de eso. O sea, hay cosas, igual que el camino de Maús al final del Evangelio de Lucas. El camino de Maús solamente lo habla Lucas, creo que los otros no ni siquiera lo mencionan. O sea que hay muchos detalles que Lucas tomó para escribírselo a Teófilo, y muchos detalles importantes que nos ayudan mucho a nosotros para comprender, así como Teófilo tenía que comprender la historia de las cosas tal y como sucedieron y en el orden que sucedieron. Se ve que habían varios pergaminos escritos acerca de las cosas que sucedieron, y Lucas lo que hizo fue investigar, ponerlo en orden y escribírselo a Teófilo. Ahora, hay algo importante acá que se puede leer, está en el versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, él está hablando de cosas que ya sucedieron. Fíjese que habla en orden la historia. Cuando se habla de historia, se está hablando de cosas que sucedieron, no cosas que van a suceder. O sea que cuando él escribe el Evangelio, él está hablando de cosas que ya sucedieron. Por tanto, sabemos que en el capítulo 21, Lucas habla de la destrucción de Jerusalén, como hablan los otros evangelios también, como Mateo y Marcos. Y por tanto, si la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, o el templo se destruyó en el año 70 junto con la ciudad, este evangelio se dice que fue escrito alrededor de los años 80 después de Cristo. O sea que fue después de la destrucción de Jerusalén. Y cuando leemos la narración que hace Lucas acerca de la destrucción del templo, él lo hace distinto a como lo hace Mateo Marcos. Lo hace distinto. Lo hace como contando algo que ya sucedió. Lo hace de esa manera. O sea, por eso podemos entender que esta carta tiene que haber sido escrita después de eso, después que sucedió este evento, que fue la destrucción del templo. Ahora, habla de cosas ciertísimas, ciertísimas, o sea, que están súper comprobadas. No, aunque le decíamos la semana pasada de que si Lucas era inspirado, no era inspirado por el Espíritu Santo para escribir. Sabemos que Dios nunca iba a permitir, y nosotros que tenemos fe y creemos en Dios, Dios nunca iba a permitir que un libro, o dos libros en este caso, que eran Lucas y Hechos, fueran incluidos entre el canon de la Biblia y fuera protegido si no era voluntad de Dios, si no estaba escrito la voluntad de Dios. Por tanto, Lucas, aunque no sabemos si Pablo en algún momento le impuso las manos para que recibiera revelación o recibiera poder del Espíritu Santo, eso no se habla en el libro de Hechos, no se menciona. Creemos por fe de que Lucas investigó con los testigos presenciales y escribió lo que era verdad, toda la verdad, las cosas ciertísimas, o sea que él mismo lo dice, las cosas que eran ciertísimas que sucedieron. Como dice el versículo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes se lo enseñaron? Los que estaban en el principio con él lo vieron con sus ojos. O sea, Lucas no buscó terceros, Lucas buscó los testigos presenciales. Y ahí tiene que haber buscado hasta María. Me imagino que, no sé si Zacarías estaría vivo, porque aquí Zacarías se dice que era anciano, igual que Elizabeth, eran ancianos. No sé si ya para el año, para ese tiempo, cuando Lucas estaba investigando, ellos estaban vivos, no sé, no se puede saber, igual que María. Pero el caso es que buscó testigos presenciales de las cosas que sucedieron, o sea, personas que fueron testigos en el momento que sucedieron para que se las narraran tal y como sucedieron. Y por eso Lucas lo escribe de esta manera, lo escribe de las cosas ciertísimas. O sea, cuando él escribe,
Él está hablando de que las cosas eran ciertísimas, que eran lo correcto, era lo que había sucedido, que no había la menor duda de que las cosas hayan sido así. Otros, como dijo el hermano Roberto Miranda la semana pasada, hay autores o eruditos que hablan de que Lucas copió mucho lo que es el Evangelio de Marcos para escribir su Evangelio. Y hay ciertas cosas que pueden haber similitudes, pero Lucas agrega, como dije hace rato, eventos que Marcos no los agrega, no existen en el libro, en el Evangelio de Marcos. Por tanto, Lucas investigó con los testigos presenciales de lo que había sucedido. Cuando él habla en Hechos de los Apóstoles, cuando ellos estaban esperando la promesa, ya en el capítulo 1 de Hechos, dice que habían 120 discípulos, 120 reunidos en el aposento alto. Y él habla hasta que estaba María ahí reunida. O sea que él habla de María, la mamá de Jesús. Los demás no mencionan eso. O sea, Lucas, aquí hasta cuando el evento cuando el ángel se le presenta a María para anunciarle el nacimiento, él lo detalla más, él detalla más ese evento de cuando el ángel se le aparece a María y le anuncia que iba a quedar embarazada de Jesús, igual que a Zacarías cuando le dice de Juan el Bautista. Entonces, aparentemente, yo creo que Lucas, o el autor de este evangelio, igual que el de Hechos, tiene que haber hablado con ella. Tiene que haber entrevistado a María y decirle, mira, ¿cómo fue que sucedieron las cosas? Y ya tiene que haberle dicho, igual que cuando Jesús se pierde en el templo con 12 años, o se pierde en Jerusalén con 12 años. O sea, estábamos preocupados por ti. Fíjese que ella habla, ¿cómo nos haces eso? Estábamos preocupados por ti. O sea, es como que yo hablé con la persona que le pasó eso, o sea, me lo narró tal y como sucedió. No fue alguien que se lo dijo, aparentemente. O sea, es lo que se entiende cuando vemos estas narraciones, estas narraciones históricas. Entonces, historia de lo que sucedió, pero que son ciertísimas, o sea, son comprobables, pues son comprobadas y no tienen manera de que haya contradicciones en ello. El martes, perdón, Fidel hablaba de cuando subieron al monte de la transfiguración, donde Mateo habla de 6 días y Lucas habla de 8 días. Pero Lucas no menciona 8 días, sino más como lo dice en Hechos cuando se bautizaron los 3.000. Él no dice que se bautizaron 3.000, sino como 3.000. Y en Lucas, cuando él habla de la transfiguración, dice como 8 días después. Mateo dice 6 días después. Pero Lucas a lo mejor no tenía la certeza, o el que se lo narró no tenía la certeza, no se acordaba a lo mejor de cuántos días habían sucedido hasta que llegaron a subir al monte de la transfiguración. Se estimó que eran 8 días. Entonces él no coloca la certeza que han sido 8, sino que coloca como 8 días más, o sea, una cantidad de días aproximadamente. Ahí hizo más o menos un cálculo, igual que los 3.000 que se bautizaron, que no fueron 3.000, sino como 3.000. Puede haber sido más de 3.000 o menos de 3.000. ¿Qué problemas tengo? Te quedas como congelado. No sé si es que estás con datos o con el wifi. De vez en cuando te quedas como paralizado, pero ya te estamos oyendo otra vez. No, ahorita ya lo puse con datos, por eso se queda cortado. Sí. Bueno, pero se entendió más o menos lo que dije. Sí, hermano, sí. Sí, está entendible. Entonces, no voy a decir más nada entonces. Ok. No. Bueno, vamos entonces a leer el versículo 5 hasta el versículo 25. Y vamos a empezar a hablar sobre la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, de cómo fue la anunciación. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien que lo pueda leer? Voy, hermano. Okay. Hubo en los días de Herodes
rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no le podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señales y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi ofrenda entre los hombres. Ok, gracias, hermano. Aquí vemos entonces que Lucas, cuando escribe el Evangelio, él comienza hablando de Juan el Bautista, de cómo nace o de dónde viene Juan el Bautista. ¿Quiénes son los padres? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es el papá? ¿Y en qué momento es que sucede esto? Dice que hubo en los días de Herodes. Sabemos que este Herodes era el rey aquí dice rey de Judea, pero no solamente era rey de Judea, sino que le decían Herodes el Grande, el tetrarca, Herodes, porque era rey, como vemos si vemos en el mapa de la región de ese tiempo, vemos que estaba lo que era Galilea, Samaria, Judea e Idumea. Él era rey de esas 4 regiones. O sea, él dominaba este reino. Después, cuando él muere, que vienen los sucesores de él, sí hay una división entre las regiones y existen reyes de cada una de las regiones. Pero este caso es que era Herodes el Grande. Este fue el mismo Herodes que narra en Mateo, que fue el que quiso mató a los niños según la edad, de acuerdo a la revelación que le dieron los magos en ese momento. Dice que en ese tiempo había un sacerdote llamado Zacarías. Era un sacerdote de la clase de Abías. ¿Qué es esa clase de Abías? Sabemos lo que es la clase de Abías. Según Primera de Crónicas, capítulo 24, sabemos que Aarón tuvo 4 hijos. Bueno, vamos a ver en Éxodo, capítulo 6. No, pero vamos a Éxodo primero, capítulo 6. Versículo 23, Éxodo.
Dice el 23, y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Sabemos que Nadab y Abiú, ya sabemos lo que les pasó. ¿Se acuerdan lo que les pasó a ellos? Nadab y Abiú, Primera de Crónicas, capítulo 10. Que ofrecieron fuego extraño ante el altar del incienso porque ellos también quemaban incienso. Ofrecieron un fuego que Dios no les mandó, un fuego extraño, y ellos murieron en la presencia de Dios. Entonces quedaron solamente los dos otros hijos de Aarón, que fue Eleazar e Itamar. Y esos Eleazar e Itamar tuvieron descendencia. Si nos vamos ahora a Primera de Crónicas 24, vemos los descendientes de ellos. Crónicas de los Reyes. Primera de Reyes. Primera de Crónicas 24. Porque David, ya sabemos que en Crónicas estaba gobernando. Personales para no llegar tarde. Buenas tardes, hermano. Chao, hermano. Okay, chao, hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Ok. Amados entonces, hermanos, igualmente yo voy saliendo de diligencia. Está bien, hermana. Dios la bendiga. Saludos. Chao, hermana. Ya estamos bien. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Estás grabando? Sí, está. Sí, Ok. se me cierra, no sé, es el internet del hotel, está dando falla, no sé. Ah, que tú no estás en la casa, estás en el hotel. Ah, Yo claro. estoy en Zaragoza. Ah, ok. Está bien. Seguimos, varón. Ok, entonces, según los clanes, según las cabezas de familia, se organizaron los grupos de sacerdotes para ministrar lo que era el templo. Y a cada uno le tocaba una semana de administración en el templo, que empezaba al mediodía de un sábado y terminaba al mediodía del siguiente sábado, que era la administración del templo. Y habían 24 clanes o diferentes grupos que eran los que ministraban. Eso lo pueden ver en el capítulo 24 de Primera de Crónicas hasta el versículo 17. Y según el versículo 10, uno de ellos era Abías, que era la octava clan que ministraba dentro del templo, eran los de Abías. Y este Zacarías, según lo que dice acá en el versículo 5 de Lucas, él pertenecía a la clase de Abías. O sea, él pertenecía al grupo de los Abías. Y ellos tenían el turno de ministrar en el templo. Por eso, y ellos eran un grupo, y ellos tenían que sortearse quién era el que iba a quemar el incienso. Tenía que entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a quemar el incienso. Aparentemente, al principio eso lo hacía el sumo sacerdote, ya después empezaron a hacerlo los sacerdotes de Dios. Entonces, Zacarías pertenecía a la clase de Abías y él le tocó, por suerte, entrar a hacer la quema de lo que era el incienso, donde los sacerdotes oraban. Eso era el significado del incienso. Eran las oraciones que subían a la presencia de Dios. Entonces los sacerdotes quedaban, los demás sacerdotes quedaban afuera orando, mientras el uno entraba adentro y era el que quemaba el incienso. En este caso le tocó, por suerte, a Zacarías. Y estando dentro del templo, o haciendo lo que le correspondía, se le aparece un ángel que se llama Gabriel. Un ángel que se llama Gabriel. Y él se asusta. Dice, fíjate lo que dice el versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. O sea, se asustó, pues. Ahora, yo no sé si es normal que uno se asuste cuando ve un ángel.
No sé qué apariencia tenía el ángel, pero es algo sobrenatural. No es normal que alguien que se te aparezca un ser angelical. Y era normal que se hubiera atemorizado. Cuando vemos los pastores en el capítulo 2, cuando los pastores están velando la vigilia de la noche sobre su rebaño, y ya Jesús había nacido, el niño Jesús, dice que el ángel se le aparece y les anuncia a ellos que ha nacido el Salvador. Y ellos también se turbaron, se asustaron cuando vieron el ángel. O sea que es normal que una persona se asuste cuando ve un ángel. Es normal, o sea. Ahora, el problema que tuvo Zacarías no fue el haberse asustado. El ángel nunca le dijo nada a Zacarías por haberse asustado, porque es normal. Lo que pasó con Zacarías es el anuncio que le da el ángel. Dice el versículo 3. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué es lo que había sido escuchado? Dice tu oración. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Zacarías orando? Porque dice que ellos eran ancianos, ya eran mayores. Y seguían orando. Y con todo y que ellos seguían orando, dudó del anuncio del ángel. Por eso el ángel le dice, vas a quedar mudo por no haber creído a mi palabra, porque él dudó. ¿Qué historia se les parece esta? ¿Se acuerdan de la historia de alguien que era anciano también? Abraham. El padre Abraham, varón. Abraham igual. Ana, la esposa de Samuel, un poquito. También. Ana. Ana también. Aunque Ana era estéril, pues no se menciona que fuera anciana, era estéril. Pero en el caso de Abraham, Sara era no solamente era estéril, sino que era anciana. Y dice cuando Dios le anuncia a Abraham que va a tener un hijo, que Sara va a tener un hijo, él se ríe. O sea, Abraham se ríe. Sara después se rió también. Pero Abraham se ríe y por eso el nombre que le ponen a Isaac, al hijo que es Isaac, significa risa, porque Abraham se rió. Entonces es una historia más o menos similar lo que pasó acá. Pero el ángel le dice a él, vas a quedar mudo por no haber creído a mi anuncio. Pero él estaba orando. Entonces cuando uno ora, ¿por qué ora? Estás esperando que Dios haga la obra, pues. Y él me imagino que tenía muchos años orando por el favor de Dios, para que Dios le diera un hijo. Fíjese cómo hace Dios las cosas. Con Abraham, después con este Zacarías. Después que son ancianos, les da un hijo que van a ser representativos ante el mundo. Como el caso de Abraham, que iba a ser padre de muchas naciones. Ahora, Zacarías, que iba a ser padre de Juan el Bautista, el que iba a preparar los caminos del Señor. Y escoge un hombre anciano, un hombre con una mujer anciana y una mujer que era estéril, no solamente anciana, sino estéril. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Dios hace esto, tanto con Abraham como con este Zacarías? ¿Es para qué? ¿Cuál es la razón? O sea, para que ellos confíen en quién, en el poder de Dios, o sea, para que se den cuenta de que Dios puede hacer las cosas, que Dios puede hacer el milagro. Abraham, Sara, cuando Dios le dice que va a tener un hijo, él le dice, vamos a ayudar a Dios, porque yo no creo que yo pueda tener un hijo, vamos a acuéstate con la esclava y tener un hijo con ella. O sea, ellos trataron de ayudar a Dios, pero Dios no necesita que lo ayudemos. Eso, Agustín, disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Eso pasa a lo largo de muchas historias en la palabra, ¿no? Como los grandes hombres que tuvo el Señor como protagonistas, ¿no? Vemos a Abraham, vemos allá también a Isaac, vemos también a Jacob. O sea, que no es la ley que había, ¿no? De tener inclusive, la ley de los primogénitos. Ahí no se cumplió. La mayoría de las ocasiones. Y vemos a lo largo de esas cuatro descendencias, y ahora vemos también la de Zacarías. Vemos esta situación, pues, de que eran mujeres estériles y que sus hijos no eran los primogénitos escogidos por Dios, pues. O sea, eran los primogénitos escogidos por Dios.
no eran los primogénitos de sangre. Entonces ahí se ve algo peculiar, que no es la voluntad de las leyes, no es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Bueno, en este caso, Isaac fue el único hijo que tuvo Sara. Igual que Juan fue el único hijo que tuvo Elizabeth, en este caso con Zacarías. Ana sí tuvo más hijos. Ana, después que nace Samuel, ella tuvo más hijos, porque ella lo consagra a Dios allá en el templo, y ella tuvo más hijos, porque ella sí podía tener, o sea, no era anciana. Pues. Pero en este caso, Zacarías, el único hijo que se nombra, por lo menos, que yo sepa, solamente fue Juan el Bautista. Sí, no, o sea, yo me explico que eran situaciones similares, como que, bueno, mujeres estériles, y por ejemplo el caso de José, que no fue el primogénito, no fue el primero del hijo de Jacob, y fue el número 11, pero era hombre escogido por Dios, igual que Jacob, no fue su hermano, Claro. su hermano fue el primogénito, pero la voluntad de Dios fue otra. El primero iba a servir al segundo. El caso de Sara, el caso de Elizabeth, el caso de, o sea, muchas mujeres estériles, pues, que eran hijos que iban a servir a Dios desde el principio, inclusive la misma Ana también, que el caso de Samuel, pues. O sea, todos estos casos son muy peculiares en base a este entorno de lo que es, o sea, que fue la voluntad de Dios que pasó esto. O sea, no era porque la ley era que el primogénito era el primer hijo nacido varón, iba a ser el primogénito. No, era la voluntad de Dios en estos hombres. El caso especial de estos hombres de Dios. Lógico, claro. Dios escoge a los hombres idóneos para, bueno, no escoge a los idóneos, escoge a hombres débiles para hacer el trabajo de los fuertes, o sea, para hacer el trabajo de Dios. Bueno, en este caso entonces, Zacarías fue elegido por Dios porque le tocaba ese momento la semana de hacer los trabajos del templo, las labores de quemar el incienso y las oraciones. Y fue cuando se le aparece el ángel Gabriel para anunciarle que su esposa Elizabeth, fíjense de casualidad que la esposa de Aarón se llamaba Elizabeth y la esposa de Zacarías también se llama Elizabeth y eran sacerdotes de la clase de Abías, venía de esa descendencia de Zacarías. Entonces tienen al hijo Juan y tienen que dedicarlo, así como hizo Ana con su hijo Samuel, este también fue dedicado. Fíjense que el mismo ángel le anuncia a ellos. Dice el versículo que dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. O sea, aparentemente, como hicieron otros hombres de Dios, hicieron voto, como el mismo Pablo, hicieron voto de Nazareo. O sea, evidentemente Juan el Bautista tenía que hacer voto de Nazareo, o sea, no podía beber vino ni sidra y otras cosas que tenían que guardar para mantenerse puro para Dios. Dice que el Espíritu Santo iba a estar sobre él, dentro de él, desde el vientre, antes de haber nacido. Dios ya lo tenía preparado para un trabajo especial. Y el trabajo especial que Dios lo había guardado es el que menciona Malaquías como profeta. En Malaquías, en el capítulo 4, el versículo 5 y 6. Y vamos a leerlo. Malaquías. Malaquías es el último libro de la Biblia. Vamos a ver. El capítulo 4, versículos 5 y 6. El último libro del Viejo Testamento. Capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces era una profecía que ya se había hablado y por eso los judíos seguían esperando a Elías, que Elías viene. Vamos a ver si viene Elías. O sea, ellos siempre estaban esperando a Elías o al profeta, pero nunca se dieron cuenta de que Juan el Bautista era el Elías que había que venir como anunció Jesús y que el profeta que iba a venir
era Jesús, como lo menciona Pedro en su carta, como lo mencionó Moisés también, que ellos tenían que escuchar a ese profeta. El caso es que este Elías, como dice la profecía, era Juan el Bautista. No era el mismo Elías que se lo llevó al carro de fuego, pero sí era Juan el Bautista, ¿verdad? Que venía a hacer un trabajo, el trabajo que Dios le había encomendado, que era preparar los caminos del Señor. Dice el versículo 17, e irá delante, el capítulo 1, versículo 17 de Lucas, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. No era Elías, sino que venía con el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, Juan tenía un propósito, tenía una razón de su nacimiento, tenía un trabajo ya establecido antes de que fuera engendrado. Ya Dios había preparado un corazón para él, una razón de su nacimiento, de su venida al mundo, y era preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bien dispuesto. Fíjese que llama la atención el versículo 16 del capítulo 1, me llama mucho la atención, que dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¿Quién era el pueblo de Israel? Era el pueblo de Dios. Y el ángel le dice a Zacarías, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Era el Dios de ellos, pero no estaban convertidos. Entonces ese es el problema muchas veces que existe, que somos seguidores de Dios, pero no hemos sido convertidos. O sea, aparentemente el pueblo de Israel no estaba convertido, o sea, no se había convertido al Señor. Era el pueblo de Dios, pero no se había convertido. Entonces el trabajo de Elías, o en este caso Juan, era que se convirtieran al Señor, Dios de ellos. O sea, preparar un grupo, un pueblo, para el Señor que iba a venir, para Jesucristo, el Mesías, que iba a llegar. Y vemos que cuando Jesús llega, los primeros discípulos de Jesús fueron los discípulos de Juan, que eran los seguidores de Juan. Entonces Juan preparó al pueblo, preparó un grupo para Jesús, para que siguieran a Jesús. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjense, él tenía que haberse acordado de Abraham. Él era sacerdote. Él tenía que conocer las escrituras, tenía que conocer lo que había sucedido. Pero todavía le pregunta al ángel, la misma pregunta que hizo Abraham, igualito. Pero ¿cómo voy a hacer yo esto si mi esposa es vieja y ya perdió hasta la costumbre de la mujer, y ya es anciana y perdió la costumbre? Dice, ¿qué le contesta Dios a Abraham? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿O algo difícil para Dios? O sea, no hay nada imposible. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Entonces el ángel fue enviado. ¿Quién lo envió? Dios. Envía al ángel. ¿Para qué? Para hablarle a Zacarías y darle las buenas nuevas. Darle las buenas nuevas. Ahora, ¿por qué le tiene que dar las buenas nuevas? Porque, o sea, porque Elizabeth podía quedar embarazada y Juan iba a nacer igual, sin que Zacarías Amor lo supiera. ¿Será que los padres tenían que guiar al hijo también? Tenían que encaminarlo para el trabajo que Dios les había encomendado. Él como sacerdote ya sabía cuál era la razón por la cual Juan había nacido y por eso se le anuncia, para que los padres encaminen también a su hijo hacia lo que debe hacer. Eso puede ser una razón, ¿verdad? Porque no hacía falta que se lo anunciara. Con que él naciera era suficiente. Pero era necesario que el padre y la madre encaminaran al trabajo que tenía que hacer. Y que no se escandalizaran, porque yo imagino que en ese tiempo muchos se escandalizaban del mismo Juan, como él se vestía, con pieles, o sea, andaba siempre afuera, o sea, en la calle, o sea, afuera, cerca del río, bautizando, hablando sobre el reino. Y muchos se escandalizaban de él. Pensarían que estaba loco. Pero los padres tenían que estar seguros y saber cuál era la condición de Juan, quién era Juan realmente, y cuál era el propósito por el cual había venido al mundo.
Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, las palabras de Dios se van a cumplir a su tiempo, pero se van a cumplir. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Fíjese que él permanece mudo hasta que nace el niño, hasta que nace Juan. Que cuando le preguntan, ¿qué nombre le vas a poner? Y ella dice, Juan. Pero es que no hay nadie en tu familia que se llame Juan. Entonces le va a poner Juan. Se le preguntan a él y él dice, escribe Juan. Se va a llamar Juan. Juan. Y ese fue el nombre que le pusieron. ¿Por qué Dios le pone Juan? No sabemos. O sea, ¿por qué Dios escoge ese nombre? No sé qué significa el nombre Juan, ¿verdad? Que no investigué qué significa Juan. Pero el caso es que Dios fue el que le puso el nombre. El nombre. Sabemos lo que significa Jesús. El nombre es Jesús. Sabemos que es Salvador. Pero Juan realmente no investigué. No sé si tú sabes algo de eso, Marlene. Tú que eres investigador, tampoco sabes. El nombre es Juan. Pero el caso es que Dios es el que se lo puso. Y hasta la gente se extrañó que le haya puesto Juan, porque nadie en su familia se llamaba así. Entonces, después de aquellos días, después que termina, cumplidos los días de su ministerio, que eran 7 días, el ministerio que tenían los sacerdotes, según la orden que al que pertenecían, cumplió se fue para su casa y dice que Elizabeth concibió y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, una mujer que no tuviera hijos, o un hombre que no tuviera hijos, era como mal visto dentro de la sociedad. Era una afrenta, era como lo que pasaba con Ana. Era como una afrenta, o sea, no te puedo dar un hijo. Una mujer que no pudiera darle un hijo a un hombre, era como que no. Sí, le decían seca. Seca, o sea, era como que no cumplía su trabajo, su labor. Seca, No mujer cumplía seca. con el propósito por el cual se había casado, era tener hijos. Y sobre todo tener hijos varones. Para ellos era muy importante tener hijos varones, y sobre todo que eran sacerdotes. Eran los que iban a heredar el sacerdocio. O sea, que era importante. Entonces, ella se alegró y dice, el Señor se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Estaba afrentada porque no podía tener hijos. Una mujer estéril en ese tiempo era muy mal vista. No sé si quieren comentar algo sobre lo que hemos visto. ¿Algún comentario que tengan? Hermano querido. Manito querido. Hermano querido. Hermano querido. Bueno, sí, vale. Bueno, tengo como dos o tres cositas breves, ¿no? Número uno, entiendo que bueno, cuando Dios tiene un propósito o una intención, o sea, la lleva a cabo, independientemente de nuestras incredulidades, nuestras fallas y nuestras deficiencias. O sea, a Dios no le importó que Zacarías dudara y bueno, igual envió a Juan, que iba a ser su instrumento. Dios cuando va a hacer algo lo hace. Creo que fue Fidel o tú que hablaste de eso, de la voluntad y del designio de Dios. Entonces, me llama la atención eso de Dios en primer lugar, ¿verdad? Dios lo que va a hacer lo hace independientemente de nuestras deficiencias. Número dos, creo que, bueno, Dios castiga la incredulidad. Dios castiga la incredulidad cuando no creemos realmente que Él tiene poder para responder nuestras peticiones, pues específicamente viendo el ejemplo de Zacarías, imagínate, como decía en el estudio, o sea, tantos años, gente ya anciana, orando y clamando por un hijo y wow, o sea, parece que todavía estaban orando, pero como don Ramón, ¿no? Que sale a buscar trabajo con ganas de no conseguir, el del Chavo del 8, algo así, pues, ¿me entiendes? Entonces, oye, un hijo y llega la hora de la respuesta y como que, o sea, parecido al libro de los Hechos cuando estaban orando para que Pedro fuera suelto y Pedro está a la puerta tocando la puerta y la gente no creía, orando para que Pedro fuera liberado y Pedro estaba ahí tocando, ahora me van a llevar preso, o sea, algo así. Entonces, Dios castiga la incredulidad, me llama un poco eso la atención, imagínate, lo dejó mudo varios meses, wow. Algo que me impresiona mucho. Y tercero,
sea, tenemos que estar conscientes de lo que estamos pidiéndole a Dios y convencidos que tiene poder para contestar lo que le estamos pidiendo, o sea, por lo que le estamos clamando en este caso. Y pues bueno, interesante porque esto también nos ayuda ya lo último a ver la misión de Juan el Bautista, a recordar bien la misión de Juan el Bautista y pues ver cómo en este caso esa profecía se cumplió con lo que vemos más adelante de Juan, pues cómo Dios lo usó. Y es algo que nos anima también a nosotros a ser usados y a enfocarnos también en lo que se enfocó Juan, pues a preparar un camino, el camino para Jesús, para que Jesús llegue, en este caso a la vida de las personas y pues un pueblo bien dispuesto para el Señor. Probablemente eso, hermano. Amén, hermano, gracias. Así es, hermano. Algo que también quiero que tomemos en cuenta para la próxima clase, porque ya son las 9, aquí, allá en España creo que son las 10 ya, es el versículo 5. Un detalle aquí que yo estuve viendo, dice que él era de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea que Elizabeth también venía de la familia, de la generación, de la descendencia de Aarón, de lo que era la tribu de Leví, de los levitas. Entonces ella también era de la tribu de Leví, o sea, de la tribu de Aarón, o sea, de la misma que venía Zacarías. Y el ángel, cuando le dice a María, en el versículo 36 del capítulo 1, perdón, estamos en el capítulo 1 todavía, cuando le anuncia a María que va a tener un hijo, le dice en el versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth. Siempre se le ha atribuido a Elizabeth como prima de María. Pero aquí no habla de que sea prima, dice parienta. Entonces era bueno que investigáramos eso. Vamos a ver qué parentesco podían haber tenido ellas, porque Elizabeth venía de Aarón. Ahora, ¿de dónde venía María? ¿De qué tribu? ¿Será de la tribu de Judá? Pero ¿cómo eran parientes? O sea, ¿de qué parentesco podían tener? Pues será una parte de... Entonces había que analizar un poquito eso, porque Lucas lo detalla, esos pequeñitos detalles que son importantes de ver. Igual cuando vemos la genealogía de Jesús, pero vamos a ver más adelante, que de dónde viene Jesús, o sea, cuál es la descendencia exactamente de Jesús. Y yo he visto cosas ahí que yo no sabía que era así, o sea, de la descendencia, por lo menos desde David en adelante, o hacia atrás, o de David, el hijo de David, o sea, quién eran los hijos de David, de los cuales viene la descendencia de Jesús, realmente. Entonces es bueno analizar esa parte también que está en el capítulo. Pero por ahora vamos a investigar sobre María y Elizabeth, qué parentesco podían tener ellas si eran familia. ¿Serán parentesco porque eran descendientes de Abraham o de Jacob? Venían de las 12 naciones de Israel. ¿Será esa la descendencia? Entonces todos ahí eran descendientes también, o parientes. Entonces, no sé, vamos a investigar un poquito eso y mañana hablamos de eso. ¿Qué les parece, hermanos? Hermano querido. Amén, varón.